虽然耶和华、耶稣、弥赛亚都是代表神的名，但这几个名只是代表神的计划中的不同时代，并不代表神的全部。在地之人所称呼的神的名，不能把神的所有心情所事都说透，只是在不同的时代，对神有不同的称呼。因此在末了的时代，就是最后的一个时代来到之时，神的名仍然要改变，不叫耶和华，也不叫耶稣，更不叫弥赛亚，而是成为大有能力的全能的神自己，成为大有能力的全能的神自己，以这个名来结束整个时代，以这个名来结束整个时代。Gracias a Dios. Este himno de las palabras de Dios me ha ayudado a comprender el significado del nombre de Dios en cada era. Ni el carácter de Dios ni lo que Él tiene y es puede representarse completamente con un solo nombre. Es cierto. Un nombre es la expresión de su obra y su carácter para esa era. El ser de Dios es abundante y universal. La gente no puede limitar a Dios o asegurar que su nombre no cambia. Para nada. No entendía el significado de los nombres de Dios en cada era, por lo que estaba seguro de que su nombre no cambiaba. Me aferré al nombre del Señor Jesús y me rehusé a aceptar la obra de Dios Todopoderoso. Casi pierdo la oportunidad de recibir al Señor. Sí. Desde pequeño he ido a la iglesia con mi abuela y el pastor solía citar estos versículos. Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Estaba seguro de que solo el Señor Jesús era el verdadero Dios y Salvador de la humanidad, y que siempre y cuando siguiera su nombre y enseñanzas, me llevaría a los cielos cuando Él volviera. En 2017, mi esposa aceptó el Evangelio del Reino de Dios Todopoderoso. Un día, invitó a una hermana a compartir conmigo la obra de los últimos días de Dios. Al principio, seguía sin entender. Solo escuchaba su enseñanza. Pero cuando la oí decir que el Señor Jesús ya había vuelto como Dios Todopoderoso, me puse terco y no quise seguir oyéndola. Al saber que ella creía en Dios Todopoderoso, comencé a interferir en su camino. Dije, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. No seremos salvados si no somos fieles al Señor Jesús. ¿Cómo puedes dudarlo después de tantos años de fe? Su respuesta fue, fuimos salvados en nombre del Señor Jesús. Eso significa que nuestros pecados fueron perdonados para no ser condenados ante la ley. Pero vivimos en estado perpetuo de pecado y confesión. No estamos libres de las ataduras del pecado. Cierto. El Señor Jesús ha vuelto y ha iniciado la era del reino con el nombre de Dios Todopoderoso y hace la obra del juicio comenzando por la casa de Dios. Expresa verdades para revelar nuestra naturaleza satánica y pecadora que se opone a Dios. Juzga la rebeldía humana y su deshonestidad. Nos muestra el camino para enmendar nuestra naturaleza pecadora. Debemos aceptar la obra del juicio de Dios Todopoderoso en los últimos días para ser salvados y entrar al reino de Dios. Es cierto. verdad. Es cierto. Pero estaba impregnado de conceptos. No podía aceptar sus palabras. Sabía que ella siempre les hacía caso a sus padres, por lo que les pedía ayuda para detenerla. Pero ella no cedió. Insistía en que el Señor Jesús había regresado como Dios Todopoderoso y nos animó a investigar en vez de juzgarla y condenarla precipitadamente. Tienes razón. Intenté de todo para evitar que creyera en Dios Todopoderoso. Revisaba la Biblia cuando tenía un momento libre y encontré sermones en internet de pastores famosos que solía descargar para que ella los escuchara. Creí que la haría cambiar de parecer, pero me respondió con sermones. Eso me enfureció,
pero no podía hacer nada. Cada uno siguió practicando su fe. Más adelante, insistí en competir con ella. Cuando ella leía las palabras de Dios Todopoderoso, yo leía la Biblia. Cuando oía los himnos de su iglesia, yo tocaba los himnos de alabanza al Señor. Cuando oía los sermones de su iglesia, yo oía los de los pastores. Discutíamos sobre la Biblia a menudo. Y aunque nunca había estado a mi altura antes, en términos de elocuencia, saber o experiencia, me sorprendió ver que todo lo que decía ahora era verdaderamente profundo. Sus palabras tenían mucho sentido, y sus refutaciones me dejaban sin palabras y confundido. Supe que ya no debía subestimarla. Pensé que, al no poder competir con ella con mi actual conocimiento sobre la Biblia, debía estudiarla sistemáticamente para ganar los debates contra ella. Un día, leí esto en el capítulo 3 del Éxodo, en el Antiguo Testamento. Y Dios dijo además a Moisés: «Así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, y este es mi recordatorio para todas las generaciones». Amén. Eso me hizo preguntarme si la palabra de Dios dice claramente que Jehová es un nombre para siempre. ¿Por qué se hace llamar Jesús en la era de la gracia? Entonces recordé el Antiguo Testamento. Incluso yo, soy Jehová y fuera de mí no hay Salvador. Pero en el Nuevo Testamento dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. ¿Qué significaba todo eso? Leí esos versículos una y otra vez, pero solo lograron confundirme aún más. Pensé, ¿no es el Señor Jesús nuestro Salvador? Si Jehová y Jesús son el mismo Dios, ¿por qué son sus nombres diferentes? ¿Será cierto que el nombre de Dios puede cambiar como afirmaba mi esposa? Recordé cómo, durante nuestras discusiones, descubrí que la comprensión de mi esposa había aumentado al creer en Dios Todopoderoso. Sus palabras eran profundas. Sin la obra del Espíritu Santo, nadie habría progresado tan rápido por cuenta propia. Es Claro. cierto. Tiene razón. Me pregunté, ¿estoy equivocado? ¿Puede ser que el Señor Jesús haya vuelto como Dios Todopoderoso? ¿Será el relámpago oriental el camino? Si este es el verdadero camino y solo retraso a mi esposa, ¿será que voy en contra de Dios? Sí. Sí. Estaba confundido, entre la espada y la pared. Quería entenderlo con todo mi ser, pero no estaba dispuesto a abandonar mi orgullo y a preguntárselo a mi esposa. En un intento por solucionar esto, me suscribí al canal de YouTube de la Iglesia de Dios Todopoderoso y comencé a visitarlo, en secreto para investigar la obra de Dios Todopoderoso en los últimos días. Un día leí un pasaje llamado El Salvador ya ha regresado sobre una nube blanca. Dios Todopoderoso dice: Jehová es el nombre que adopté durante mi obra en Israel, y significa el Dios de los israelitas, el pueblo escogido de Dios, que puede tener compasión del hombre, maldecirlo y guiar su vida. Significa el Dios que posee gran poder y está lleno de sabiduría. Jesús es Emmanuel, y significa la ofrenda por el pecado que está llena de amor, de compasión y que redime al hombre. Él hizo la obra de la era de la gracia y representa la era de la gracia. Y solo puede representar una parte del plan de gestión. En cada era y etapa de la obra, mi nombre no carece de fundamento, sino que tiene un significado representativo. Cada nombre representa una era. Jehová representa la era de la ley y es el título honorífico para el Dios adorado por el pueblo de Israel. Jesús representa la era de la gracia y es el nombre del Dios de todos aquellos que fueron redimidos durante la era de la gracia. Si el hombre sigue anhelando la llegada de Jesús el Salvador durante los últimos días y sigue esperando que llegue con la imagen que llevó en Judea, entonces todo el plan de gestión de 6,000 años
se detendría en la era de la redención y sería incapaz de progresar más lejos. Los últimos días, además, nunca llegarían y la era nunca acabaría. Esto se debe a que Jesús el Salvador es solo para la redención y salvación de la humanidad. Yo adopté el nombre de Jesús por el bien de todos los pecadores en la era de la gracia, y no es el nombre por el cual llevaré a su fin a toda la humanidad. Amén. Pensé en esto una y otra vez. La explicación del significado de los nombres Jehová y Jesús de Dios Todopoderoso es clarísima. Sí. Comprendí que el nombre de Dios representa cada era. Sí. Jehová fue el nombre que Dios tomó para su obra durante la era de la ley. Representaba su carácter piadoso y castigador. Jesús fue el nombre de Dios solo para la era de la gracia. Representaba su carácter de misericordia y amor. Al fin vi que el nombre de Dios puede cambiar. Cada vez que entra a una nueva etapa de su obra, Él adopta un nuevo nombre. Es cierto. Es lógico que cuando el Señor regrese durante los últimos días, lo haga con un nuevo nombre. Claro. Sí. Entonces leí las palabras de Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso dice: Una vez se me conoció como Jehová. También se me llamó el Mesías. Y las personas me llamaron una vez Jesús el Salvador, con amor y respeto. Pero hoy no soy el Jehová o el Jesús que las personas conocieron en tiempos pasados. Yo soy el Dios que ha regresado en los últimos días, el que pondrá fin a la era. Soy el Dios mismo que surge de los confines de la tierra, repleto de todo mi carácter y lleno de autoridad, honor y gloria. Amén. Las personas nunca se han relacionado conmigo, nunca me han conocido y siempre han sido ignorantes de mi carácter. Desde la creación del mundo hasta hoy, ni una sola persona me ha visto. Este es el Dios que aparece al hombre durante los últimos días, pero que está oculto en medio de los hombres. Él mora entre los hombres, verdadero y real, como el sol ardiente y la llama de fuego, lleno de poder y rebosante de autoridad. No hay una sola persona o cosa que no será juzgada por mis palabras, y ni una sola persona o cosa que no será purificada por el fuego ardiente. Finalmente, todas las naciones serán bendecidas debido a mis palabras, y también serán hechas pedazos debido a ellas. De esta forma, todas las personas durante los últimos días verán que yo soy el Salvador que ha regresado, que yo soy el Dios Todopoderoso que conquista a toda la humanidad y que una vez fui la ofrenda por el pecado para el hombre. Pero en los últimos días también me convierto en las llamas del sol que queman todas las cosas, así como el sol de justicia que revela todas las cosas. Tal es mi obra de los últimos días. Tomé este nombre y soy poseedor de este carácter para que todas las personas puedan ver que soy un Dios justo. Yo soy el sol abrasador y la llama de fuego. Es para que todos puedan adorarme, el único Dios verdadero, y para que puedan ver mi verdadero rostro. No soy solo el Dios de los israelitas, ni soy solo el Redentor. Soy el Dios de todas las criaturas en todos los cielos, la tierra y los mares. Amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Fue una hermosa lectura. Estas palabras tienen muchísima autoridad. Cada palabra sacudió mi corazón. Sin duda son las palabras de Dios. ¿Quién otro revelaría el misterio de los nombres de Dios con tanta claridad? Sin duda. Cuanto más leía, más sentía que era cierto que era la voz de Dios. Recordé a Juan 16:13. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga. Y os hará saber
lo que habrá de venir. Amén. ¿No sería Él quien nos revele estas verdades y misterios, el mismísimo Dios? Sí. Había oído muchísimos sermones de predicadores famosos, pero ninguno me aclaró el significado del uso del nombre Jehová por Dios en el Antiguo Testamento ni de Jesús en el Nuevo Testamento. Exacto. Realmente, parecía que Dios Todopoderoso era la aparición del Señor Jesús. Sentí vergüenza al recordar las veces que había negado la obra de Dios Todopoderoso y que había evitado que mi esposa lo investigara. Lamenté haber juzgado y condenado la obra de Dios sin haberlo investigado. Qué ignorante y rebelde. Cuando los fariseos negaron y condenaron la obra del Señor Jesús en base al sentido literal de las Escrituras, ¿no fueron maldecidos y castigados por Dios al final? Así fue. Tenía que aprender esa lección, abandonar mis propias nociones e investigar la obra de Dios durante los últimos días. No podía convertirme en un fariseo moderno, alguien que se opone a Dios. Gracias a Dios. Es verdad. Gracias a Dios. Después de eso, leía en cada momento libre las palabras de Dios Todopoderoso y miraba los videos del Evangelio de la Iglesia. Algunos de ellos, incluyendo el misterio de la piedad y la fe en Dios, fueron conmovedores. Gracias a Dios. Las experiencias de los hermanos y hermanas eran muy genuinas y sus enseñanzas claras como el agua. Me convencí aún más de que el Señor Jesús volvió como Dios Todopoderoso. Amén. Gracias a Dios. Luego quise contarle a mi esposa que aceptaría la obra de Dios Todopoderoso durante los últimos días, pero no pude hacerlo después de lo que la había hecho sufrir. Un día, al volver ella de una reunión, le pregunté qué aprendieron hoy. Me lanzó una mirada de incredulidad y dijo, ¿estás preguntándome sobre la reunión porque quieres recibir la enseñanza? ¿Qué te parece si invito a alguien de la iglesia para que hable contigo? Eso era, de hecho, lo que ansiaba que dijera. Pero seguía avergonzado. Respondí, si eso deseas. Al día siguiente, 2 hermanas de la Iglesia de Dios Todopoderoso me compartieron sus enseñanzas y les comenté mi dilema. He estado leyendo las palabras de Dios Todopoderoso en internet y ahora sé que el nombre de Dios cambia con las eras. De todos modos, hay algo que aún no comprendo. Dice en la Biblia, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Es verdad. La Biblia dice claramente que el nombre del Señor Jesús no cambia. ¿Por qué llamarlo Dios Todopoderoso durante los últimos días y no Jesús? Entonces leyeron el siguiente pasaje. La esencia de Dios y lo que Él tiene y es nunca cambiarán. Sin embargo, su obra siempre está progresando hacia adelante y siempre va profundizando, porque Él siempre es nuevo y nunca viejo. En cada era Dios adopta un nuevo nombre. Hace una nueva obra en cada era y permite a sus criaturas ver su nueva voluntad y nuevo carácter. Algunos dicen que el nombre de Dios no cambia. ¿Por qué pasó entonces a ser Jesús el nombre de Jehová? Se profetizó la venida del Mesías. ¿Por qué vino entonces su nombre con el nombre de Jesús? ¿Por qué cambió el nombre de Dios? ¿No se llevó a cabo esa obra hace mucho tiempo? ¿Acaso no puede realizar Dios una nueva obra este día? La obra de ayer puede alterarse, y la obra de Jesús puede seguir a la de Jehová. ¿No puede entonces la obra de Jesús ser sucedida por otra obra? Si el nombre de Jehová puede cambiar al de Jesús, ¿entonces no puede cambiarse también el nombre de Jesús? Esto no es extraño, y las personas piensan así solo debido a su simpleza. Dios siempre será Dios, independientemente de los cambios en su obra y en su nombre. Su carácter y sabiduría se mantienen siempre inmutables. Si crees que se puede llamar a Dios solo por el nombre de Jesús, entonces sabes muy poco. Me gustaría leer el siguiente pasaje. Claro. El nombre de Jesús se adoptó para la obra de redención.
¿Se le seguiría llamando por el mismo nombre cuando vuelva en los últimos días? ¿Seguiría siendo él la obra de redención? ¿Por qué Jehová y Jesús son uno mismo, pero se les llama por nombres diferentes en eras diferentes? ¿Acaso no es porque las eras de su obra son distintas? ¿Podría un solo nombre representar a Dios en su totalidad? Se debe llamar a Dios por un nombre diferente en una era diferente, Y Él debe usar el nombre para cambiar la era y representarla, porque ningún nombre puede representar totalmente a Dios mismo. Cada nombre representa el aspecto temporal del carácter de Dios en cada era. Todo lo que necesita hacer es representar su obra. Por tanto, Dios puede escoger cualquier nombre que encaje con su carácter para representar a toda la era. Amén. Amén. Entonces una de ellas compartió la siguiente enseñanza. Al decir que Dios no cambia, nos referimos a su carácter y esencia, no a su nombre. Dios es siempre nuevo y nunca viejo, y su obra siempre avanza. El nombre de Dios también cambia con su obra y con el cambio de era. Cada nombre representa una de las eras y una etapa de la obra de Dios. Decir que el nombre de Dios no cambia significa que no lo hará mientras dure la era, y siempre que su obra en ella aún no haya terminado, su nombre se mantendrá durante esa era. Sí. Pero cuando Dios comienza su obra en una nueva era, Él cambia su nombre junto con su obra. Usa el nombre para cambiar la era. Los nombres de Dios representan su obra y su carácter en cada era. El nombre de Dios era Jehová durante la era de la ley y realizó su obra en esa era bajo ese nombre. Impartió la ley y los mandamientos para guiar al hombre en su paso por la tierra, para que supieran qué era el pecado, cómo adorar a Jehová Dios, cómo seguir sus leyes y mandamientos y ser bendecidos por Dios. Quien violara la ley moría apedreado o fulminado por fuego divino. El nombre Jehová representaba la majestuosidad, ira, misericordia y castigo del carácter de Dios durante la era de la ley. Al finalizar esa era, la gente se volvió más y más corrupta y pecadora y ya no pudo acatar la ley. Vivían en constante peligro de morir por violar la ley. Sí. Dios se hizo carne y bajó a la tierra debido a su plan de obra y a las necesidades de la humanidad corrupta. Comenzó la era de la gracia y terminó la era de la ley usando el nombre Jesús. Redimió la humanidad y nos enseñó el camino del arrepentimiento. Eso demostró el carácter misericordioso y amoroso de Dios y le concedió una increíble gracia a la humanidad. Al final, fue crucificado para redimirnos de nuestros pecados. Desde entonces solo tenemos que orar en nombre del Señor Jesús para perdonar nuestros pecados y disfrutar de la abundante gracia de Dios. Gracias a Dios. Eso es la verdad. El nombre de Jesús representa la obra de redención. Significa la ofrenda por el pecado que redime la humanidad con amor y misericordia. Podemos ver que existe un significado tras el nombre que Dios adopta para cada era. Sí. Cada nombre representa su obra y su carácter en esa era en particular. La obra de Dios siempre avanza y su nombre cambia con cada etapa de su obra. Si Dios hubiera mantenido el nombre de Jehová en la era de la gracia, su obra habría sido igual a la de la era de la ley, y la humanidad corrupta jamás podría haber obtenido la redención de Dios. Habría sido castigada y condenada por violar la ley. Es Es verdad. verdad. El Señor ahora ha regresado en los últimos días. Si mantuviera el nombre de Jesús, la humanidad no podría avanzar y dejar atrás la era de la gracia. No nos salvaríamos del pecado ni entraríamos al reino de Dios. Sí. La otra hermana siguió con más enseñanzas. Aunque el Señor Jesús nos redimió de nuestros pecados durante la era de la gracia, nuestra naturaleza sigue siendo pecadora. Somos arrogantes, egoístas, viles, deshonestos, malvados y codiciosos. Nuestro carácter corrupto sigue muy arraigado dentro de nosotros y nos impulsa a pecar y a resistirnos a Dios todo el tiempo. Vivimos en un estado de pecado y confesión. No podemos practicar las palabras del Señor. No podemos entrar a su reino. Porque Dios es santo y los seres humanos inmundos no son aptos para entrar a su reino. Durante los últimos días, Dios se hace carne otra vez bajo el nombre de Dios Todopoderoso y comienza la era del reino para salvar por completo del pecado a la humanidad. Dijo que su nombre era Dios Todopoderoso y cumple las profecías del Apocalipsis.
Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, y mi nombre nuevo. Amén. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Y luego Apocalipsis 11:17. Te damos gracias, oh Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Dios Todopoderoso se encarga del juicio durante los últimos días. Expone la naturaleza corrupta de la humanidad para que podamos entender la raíz de nuestra corrupción, ver la realidad de nuestra corrupción causada por Satanás y descubrir el carácter justo de Dios y que no se le puede ofender. Al final somos capaces de odiarnos y abandonarnos a nosotros mismos, poner en práctica las palabras de Dios, temerlo y evitar el mal. De a poco podremos liberarnos de nuestro carácter satánico, purificarnos y ser salvados por completo. Amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Dios también separa a la gente de acuerdo a su tipo, a través de su juicio, por lo que Él revela su carácter justo y majestuoso que no tolera ofensas. Al final, Él destruirá este viejo mundo y así terminará su plan de gestión de 6000 años. Todos los que acepten el nombre de Dios Todopoderoso y que sean juzgados y purificados serán llevados al reino de Dios. Aquellos que odien la verdad, que se opongan y condenen a Dios Todopoderoso, serán expulsados y castigados en los grandes desastres. Así concluirá la obra de gestión de Dios. Entonces, Dios no adoptará ningún nombre en especial, sino que recuperará su identidad original, el Creador. Amén. Es como Dios dijo. Llegará un día en el que no se le llamará Dios Jehová, Jesús o el Mesías. Será tan solo llamado el Creador. En ese momento, todos los nombres que adoptó en la tierra acabarán, porque su obra en la tierra habrá tocado a su fin, y después de ello él no tendrá nombre. Cuando todas las cosas pasen a estar bajo el dominio del Creador, ¿para qué llamarle por un nombre altamente adecuado, aunque incompleto? ¿Sigues buscando ahora el nombre de Dios? ¿Te atreves todavía a decir que a Dios solo se le puede llamar Jehová? ¿Te atreves todavía a decir que a Dios solo se le puede llamar Jesús? ¿Puedes llevar el pecado de blasfemia contra Dios? Amén. Oír las enseñanzas de las hermanas fue impresionante. Vi la profundidad del significado de los nombres de Dios. Él es el Creador que al inicio carecía de un nombre. Adoptó diferentes nombres para que su obra salvara a la humanidad. Sí. Jehová, Jesús y Dios Todopoderoso son el mismo Dios. Ha realizado 3 etapas de la obra durante 3 eras distintas, y los nombres que adopta en cada era tienen significados propios. Todos representan el carácter de Dios y su obra en esa era. Cuando entendí todo eso, acepté la obra de Dios Todopoderoso de los últimos días. Amén. Gracias a Qué Dios. bueno. Sí. Al repasar todo, odio lo ciego, tonto y poco razonable que fui. Obedecí literalmente las escrituras e imaginé que el nombre de Dios no podía cambiar, que el Señor debía llamarse Jesús cuando regresara. Sin la expresión de la verdad de Dios Todopoderoso y su revelación de los misterios de su obra, me habría aferrado a la Biblia el resto de mi vida, sin comprender la verdad detrás de los nombres de Dios, y en especial la obra de Dios. Me habría aferrado al nombre de Jesús y resistido a la obra de Dios Todopoderoso durante los últimos días, y habría sido eliminado. Es cierto. Ahora entiendo que le debo mucho a Dios por su guía, aquella que me permitió oír su voz y llegar ante Él. Gracias a Dios Todopoderoso por salvarme. Amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios.